Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Entonces, lo que cuando hablamos de meditación, en general, si bien yo veo dos estrategias diferentes que las personas utilizan, ¿no? Algunas personas procuran una técnica de meditación, ¿no? Procuran trabajar como si fuera una especie de técnica de meditación. Ya lo que es más enseñado en la tradición del bosque de Tailandia, ¿no? Y en mi opinión también es la manera como el Buda enseñaba, ¿no? Es más una cuestión de desarrollar su propia mente, ¿no? Usted tiene que abandonar más cualidades mentales, desarrollar buenas cualidades mentales. Esto sí es el trabajo que abre la oportunidad para que la mente experiencie, ¿no?, estados profundos de paz, de concentración, de samadhi, y como consecuencia también de insight, ¿no?, de sabiduría. Por ejemplo, se pregunta a mí, ¿no?, en vez de enseñar una técnica de meditación, yo prefiero enseñar a las personas a tener tener un estilo de vida que sea compatible con el objetivo que tienen, ¿no? Se quieren tener una mente más pacífica, más tranquila, entonces deben buscar también un estilo de vida que esté compatible con este objetivo. Uma maneira de pensar más sabia, uma maneira de pensar que lleva a la paz, que leva a ter tranquilidad, que uma maneira de interagir con el mundo a nuestro alrededor, que seja sabio, que no crie conflito, que no crie atrito, que no crie problemas, ¿no? De esta manera, si vives bien, si tienes una mente, una actitud mental buena, tienes buena habilidad en pensar, en raciocinar, en interagir con las personas, con las cosas que suceden en nuestra vida. Se sabe elegir bien sus amigos, se sabe elegir bien en qué ubicación vas a vivir, qué tipo de trabajo tiene, qué tipo de actividad en el día a día tiene. Toda esta sabiduría también se lleva cuando se va a sentar en meditación, ¿no? La misma sabiduría que utilizamos para tener una vida tranquila, una vida saludable en el día a día de existencia mundana, ¿no?, también es muy útil cuando nos sentamos para practicar meditación, ¿no? Los mismos principios se aplican, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no?, que es mucho más benéfico y más productivo, mismo en términos de obtener estados profundos de meditación. Mesmo cuando se habla de esta manera, también yo pienso que es más productivo trabajar con su conducta, sus amistades, su estilo de vida, toda esta parte, ¿no?, su hábito mental, su hábito de pensamiento, ¿no?, cambiar de hábito de pensamiento, como, ¿no?, cuando surge una situación, normalmente pensamos de esta manera. Ahora tenemos que cambiar, tenemos que abandonar este estilo de pensamiento y desarrollar una nueva manera de pensar al respecto sobre las cosas, etc., ¿no? Cuando se hace eso, la mente normal já está bastante tranquila, bastante pacífica, né? Já não está tão agitada. Quando você vai sentar em meditação, já não há muito esforço em pacificar a mente, né? É algo que aún todavía requiere un poco de
intención, requiere un poco de estrategia, habilidad, pero no mucho. No es nada muy grande, muy fantástico, es solo un poco de saber aplicar un poco de su energía de manera que la mente se estabilice, se mantenga en un único punto. Pero isso não é muito difícil, né? Se a mente está bem tranquila, bem comportada, não é muito agitada, nerviosa, impaciente, etc., né? Não é tão difícil de verdade, né? O problema é que as pessoas vivem de uma maneira, existem de uma maneira que não é compatível com o objetivo da prática de meditação, né? Então, quando querem desenvolver a prática budista, tentam aplicar uma técnica de meditação, pero é como se estivesse, a técnica vai nesta direção, pero nossa vida vai nesta direção. Então, e também se pensar, em um dia praticamos 1 hora, 2 horas de meditação, né? 2 horas tentando pacificar a mente, pero 22 horas solamente confundindo a mente aún más, agitando a mente todavía más, pensando de maneira não muito sábia, entrenando a mente a pensar com ódio, pensar com rabia, pensar com enojo, pensar com codicia, etc. Quando, por exemplo, estamos mirando algo em YouTube, em Instagram, essas coisas todas, em sua maioria, são coisas que estimulam a codicia, estimulam o enojo, estimulam o medo, estimulam a ansiedade, a vaidade, etc., né? Então, não são o tipo de hábito mental, de estado mental que leva a alcançar paz, né? São tipos de mentalidade que são dolorosas, né? Que levam ao sofrimento, levam a confusão, né? Falta de clareza em mirar a realidade, né? Como de fato é, né? Distorção da realidade, incapacidade de ver a realidade, né? Então, muito difícil que se logre, né, em nossos esforços. Se praticamos 2 horas por dia para pacificar a mente, 22 horas para agitar a mente, não é possível que se ganhe, né, que se tenha logro neste esforço, né? E também, eu insisto, né, não é a maneira como o Buda ensinava, né? Ele ensinava sobre moralidade, sobre ser bons amigos, abandonar malos amigos, viver em locais tranquilos, viver um estilo de vida descomplicado, sem muitas complicações, viver em um local pacífico, ter humildade, ter paciência, ser uma pessoa energética, etc., né? Ser uma pessoa de gratitude, né? De humildade, gratitude, etc. Honestidade. São qualidades mentais que são compatíveis com o objetivo da meditação budista, né? Que é ter uma mente mais pacífica. Uma mente mais pacífica é importante para ver com clareza, né? Ver com clareza é importante para desenvolver a sabedoria, né? Sabedoria é importante para a libertação das ilusões, da oscuridade, né? De que chamamos de kilesas, né? As impurezas mentais, né? Então, e também é uma coisa que não quando se o problema é que muitas vezes as pessoas só associam a ideia de prazer com estímulos sensoriais, né? Estímulos de auditivos, imagens, paladar, o toque, né? O olor, etc., né? Então, a maneira mais fácil, mais conveniente de obter
estímulo sensorial a través de dinero, de vaidad, de tecnologia. As pessoas não compreendem que também existe uma felicidade, um bem-estar, uma sensação uma sensação de uma mente harmoniosa, né? Uma mente que está bem hecha, uma mente bem tranquila, bem harmoniosa, em harmonia com o ambiente a nosso alrededor, em harmonia com buenas qualidades mentales, né? Esta mente é mais prazerosa que o placer que viene de los estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que las personas no quieren renunciar a los placeres sensoriales, pero quieren experienciar la mente pacífica de la meditación, ¿no? Entonces, que muchas veces se intentan hacer a través de, vamos a practicar en retiros, aplicando una técnica específica y intentan forzar la mente, obligar a la mente a se pacificar. É um trabalho muito difícil, né? Muito pesado, na verdade. Alguns retiros de Vipassana que as pessoas se sentam e estão ali sofrendo muito, né? Fazendo um esforço absurdo para conseguir, para lograr pacificar a mente, né? Pelo esforço que fazem não é pacífico, né? É um esforço muito dolorido e sofrido também. Pero se lo hace de maneira compatível, de maneira como se todo o trabalho em harmonia, né? Todos caminhando em uma mesma direção, né? Não é tão difícil, pero é necessário que esteja disposto a aprender uma maneira nova de interagir com as pessoas, uma maneira nova de interagir com nós mesmos, né? Com nossos próprios pensamientos, emociones, aprender a trabajar con nosotros. También tiene que tener un poco de comprensión del peligro en los placeres sensoriales, ¿no? Tiene que empezar a ya mirar de un otro punto de vista, ¿no? Más y más procurar abandonar, ¿no?, la busca por los placeres sensoriales y más empezar a procurar bienestar, placer en una mente saludable, ¿no? Tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar donde esperamos obtener bienestar, obtener placer, felicidad, ¿no? Entonces, actualmente la mayoría de las personas, la felicidad viene de fuera, viene de las demás personas, de los hijos, de las madres, de las esposas, de los maridos, de los amigos, de lo piero, del ambiente, ¿eh? de un campo muy bonito, muy hermoso, una paisaje muy bonita. La felicidad viene de fuera, ¿no?, de una comida muy saborosa, ¿no?, una situación de amigos, de amistad, de alegría, ¿no?, todo que viene de fuera, ¿no? Entonces, una cosa que es importante es empezar a cambiar esto, ¿no? Más y más no se preocupar tanto con el ambiente externo y más se preocupar con el ambiente interno. Tener más atención, ¿no?, a lo que se sucede acá, dentro, ¿no?, en el lado de dentro. Ser más exigente con lo que se pasa acá, ¿no? Lo que se pasa afuera no es tan importante, ¿no? Es necesario interferir un poco, interferimos, pero sin se preocupar demasiado, ¿no? Pero lo que sucede acá, dentro de nosotros mismos, tenemos un poco más de firmeza, un poco más de actitud, un poco más de seriedad, ¿no?, de preocupación. Esto es algo importante, ¿no? Normalmente las personas ya no dan tanta importancia a lo que sienten, ¿no?
están más preocupadas o interesadas con lo que sucede afuera, lo que los otros piensan de mí, lo que está sucediendo, está calor, está frío, está, ¿no? Que piensan los otros, que están haciendo, que están pensando, que están hablando. Pero lo que se pasa dentro no hay mucha preocupación, no ven mucho valor, ¿no? Pero cuando se empieza a comprender un poco mejor, ¿no?, o que de facto es la realidad, ¿no?, entonces se cambia bastante, ¿no? Se cambia bastante, más y más. Y no, esto sí es importante. Lo que se pasa afuera ya no es tan importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando algunos días atrás, me recordaba de una ocasión que tivemos un incendio aquí en el monasterio, ¿no? El fuego estaba quemando todo, ¿no? A principio fiquei un poco, ¿no?, agitado. Oh, Dios mío, un incendio va a destruir todo lo que estamos construyendo en el monasterio, va a quemar todo. Pero rápidamente ya tive, como se dice, sati, ¿no?, retornó a mi mente, ¿no? Entonces, esto no importa, no importa. Porque este monasterio nació de algo que está aquí, ¿no?, está dentro de mí, ¿no? La razón por que este monasterio veio a existir es por la cosa que estamos desarrollando aquí dentro del corazón, ¿no? Entonces, si se quema, todo bien. Desde que no me pierda o que yo tengo aquí, no tengo problema. Porque si lo construí una vez, lo construyo la segunda vez también. si la causa aún está presente, el resultado se manifiesta, ¿no? Si la causa todavía está presente, el resultado también va a se manifestar. Es natural, es normal, ¿no? Entonces, si una vez construimos un monasterio, desde que la causa para que el monasterio sea construido continúa, aún está presente, entonces no tiene problema. La causa es una mente saludable, ¿no? Las personas ayudaron a construir un monasterio porque quieren aprender a tener una mente más saludable, más tranquila, más feliz. Entonces, lo que yo tengo que proteger de verdad es esta tranquilidad mental, ¿no? No, el monasterio no importa, ¿no? Las cabañas, las casas, todo eso puede quemar. Esto no puede quemar en ninguna hipótesis, ¿no? Eso tiene que ser protegido más que cualquier otra cosa, ¿no? Es lo que realmente tiene valor, ¿no? Entonces, estaba bien tranquilo, ¿no? El día que se quemaba, estaba todo quemando, tampoco, todo bien, no tem problema. Es una experiencia que acabó siendo una experiencia muy agradable, ¿no? Bastante tranquila, ¿no? Interesante de testemunhar, ¿no? Entonces, no es difícil de hacer, ¿no? Lo que es difícil a las personas se convencerem, tienen esta gana, ¿no?, de cambiar, ¿no?, de abandonar su modo antiguo de pensar, de su opinión antigua, y desarrollar una nueva manera de existir, ¿no?, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de interagir con las personas, con los objetos, con el mundo material, con la sociedad, interagir con nuestras propias emociones, los pensamientos, nuestro cuerpo, y cosas como que son importantes que las personas tienen muy mala actitud también, como la muerte, ¿cómo se dice?, problemas de salud, ¿no? También se tiene que cambiar también la vejez, ¿no? Son cosas que hay que tener una actitud más saludable, más tranquila, más sabia con estas cosas también, ¿no? Entonces, ese cambio de punto de vista, este cambio de manera de existir, esto sí es la verdadera técnica de meditación. Esta es la técnica de meditación
que tanto trae buen resultado cuando se siente meditación, como también trae buen resultado cuando no estamos practicando meditación. Mesmo que nos sentemos de meditación, continuamos nos beneficiando, ¿no? Y es una cosa que aquellos que tienen, ¿no?, un poco de fe, ¿no?, también se beneficia en esta vida, se beneficia en vidas futuras también. Pero se está apenas tentando tranquilizar la mente, aplicando, forzando la mente con la técnica de meditación, obligando la mente a quedarse parada, ¿no? Es algo que es muy difícil, muy estresante, no cambia de verdad su existencia, no cambia, no te ayuda mucho lo que dice respecto a abandonar la codicia, abandonar la impaciencia, tiene un poco de beneficio, pero no mucho, ¿no? No tanto cuanto podría ser, ¿no? No es algo que cambia su esencia de verdad, ¿no? Es apenas una nueva habilidad que desarrollamos, pero no cambia quién somos por dentro, ¿no? Pero yo digo que lo que realmente necesitamos hacer es cambiarlo como somos de dentro para afuera, ¿no? No de fuera para adentro, de dentro para afuera. Porque allí es que está, ¿no?, la verdadera clave para la felicidad, la verdadera clave para experienciar un progreso espiritual que es, digamos, que va allá, ¿no?, del mundo, ¿no?, allá de lo que llamamos de la vida mundana, ¿no?, la existencia mundana, ¿no? Porque senão só estamos practicando uma espécie de uma técnica de apaziguar a confusão da mente, pero realmente não transcendemos essa confusão mental, né? Apenas é como se fosse uma maneira de tranquilizar a mente, né? Pero a tranquilidade que o Buda elogiava é a tranquilidade que vem da sabedoria, né? Não a tranquilidade que vem de un truco del mente, de un truco de engañar la mente a se pacificar, ¿no?, como si fuese un truco, alguna cosa así. Mas la tranquilidad mental que viene de la sabiduría es un resultado de ver las cosas como de fato son, ¿no?, ver las cosas en su realidad. Cuando las personas están en armonía con la realidad, la mente se tranquiliza, es un fenómeno natural, ¿no? No tiene que hacer mucho, es apenas una cuestión de saber ver la realidad y saber se perante esta realidad de una manera sabia, ¿no?, saber existir en esta realidad de una manera inteligente, con sabiduría, ¿no? De las cosas que yo ya experiencié en mi vida, yo puedo hablar que lo que más trae tranquilidad es la sabiduría. La sabiduría es la cosa más tranquila que existe, ¿no? Cuando se desarrolla un buen nivel de sabiduría, es una sabiduría, es una tranquilidad bastante especial, bastante sutil, ¿no? Y también es una tranquilidad que es fuerte, ¿no?, no es fácilmente destruida, ¿no?, no son cualquier cosa que es capaz de destruir su tranquilidad, ¿no? Si lo hace bien, mismo la muerte no es capaz de destruirla, ¿no? Se lo hace bien, ¿no? Entonces es bien fuerte, ¿no?, mucho más fuerte que la tranquilidad que viene de utilizar drogas o de cualquier otra cosa, ¿no?, cualquier otro tipo de apoyo externo que las personas utilizan, ¿no? Y es una tranquilidad, como lo dije antes, ¿no?, es una tranquilidad que también va allá de una vida, se sostiene durante 2, 3, 4, 5, se lo hace un buen trabajo, centenas de vidas, ¿no?, en secuencia, ¿no?
Mas, pero se lo hace un buen trabajo de verdad, ¿no? Es una tranquilidad que es capaz de servir de condición para la libertación, para la trascendencia, libertación del ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? El que en budismo lo llamamos de Nibbana, ¿no? Que el Buda llamaba la felicidad suprema, ¿no? El Buda decía, Nibbanan Paramam Sukham, ¿no? Nibbana es la felicidad suprema. Entonces, cuando las personas me piden para hablar sobre meditación, casi nunca hablo de meditación, siempre hablo de esas fundaciones, de esas cosas que son la fundación, que hacen con que la meditación sea una expresión natural de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestras buenas cualidades mentales, ¿no? La meditación, si lo hacemos de manera correcta, es bastante fácil, bastante natural también. Es una cosa que no tiene mucho segredo, ¿no? Es una cosa bastante espontánea y natural. Pero se tiene que tener esa disposición en cambiar de su modo de pensar, su modo de existir, su modo de interagir con la vida y con su existencia, ¿no? Que es difícil, ¿no? Si una persona no ha experienciado antes, para la mayoría de las personas en Occidente, el budismo es solo una promesa, ¿no? Es una cosa, dicen que es bueno, pero no sabemos de verdad, ¿no? Entonces la mayoría de las personas no tiene fe, no tiene confianza suficiente para tener esta actitud de renuncia, ¿no? Y también tener esta actitud de cambiar, ¿no? Yo voy a abandonar esto, yo voy a desarrollar esto, ¿no? Entonces, para una persona que aún no tiene esta confianza, es difícil, ¿no?, que consiga hacerlo, ¿no? Pero yo tengo que enseñar la verdad, yo tengo que hablar de esta manera. Lo que realmente funciona es esto, ¿no? Los que consiguen hacerlo, lo hacen. Los que aún no consiguen hacerlo, van practicando meditación, van participando del retiro de meditación, van leyendo o escuchando las charlas, van intentando se aproximar cada vez más, ¿no?, llegar cada vez más cierto. Un día tal vez tenga esa confianza. Es una cosa que se desarrolla poco a poco, ¿no? Conforme vamos practicando, vamos experienciando un poco más nuestra confianza, nuestra comprensión, ¿no?, que sea profunda, y también entonces esas cosas se tornan un poco más fáciles, ¿no? Entonces, eso que tengo para decir. Si quiere hacer una pregunta. Venerable Señor, le agradecemos mucho esta plática del Dhamma y nos regocijamos en el mérito de la misma. Sadhu, 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 anumodami. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor. Miguel Dianquín, por favor. Gracias, venerable. En definitiva, por lo que entiendo de su disertación, es aplicar el noble octuple sendero, ¿no? En la vida diaria, reforzar el entendimiento correcto, la intención correcta, el habla correcta, el modo de vida correcto, la acción correcta. Y después viene la meditación. No es que después viene la meditación, pero si todavía no ha hecho ese trabajo de base, ¿no?, de construir una fundación, es un poco irrealista esperar mucho de la meditación, ¿no? Si no ha hecho construido una buena fundación, la meditación lo practicamos también, pero no tiene que se quedar mucho desanimado porque no estoy viendo el resultado. No, aún no es hora de ver el resultado, ¿no?
Cuando se tiene una mente tranquila, bastante saludable, entonces sí. Porque cuando se tiene una mente tranquila y bastante saludable de esa manera que el descrito, ¿no? También ya podemos poner mucho más esfuerzo en la meditación, sin terminarnos muy estresados, muy agitados. Si tiene una mente tranquila como esa, puede sentar muchas horas de meditación, puede pasar días practicando meditación y no se queda estresado, no se queda muy... ¿no? Su capacidad de poner esfuerzo se amplía increíblemente, ¿no? A veces consigue pasar la noche meditando sin problemas. Desde de las 6 de la tarde a 6 de la mañana está tranquilo. Entonces, de este punto en adelante, sí, no es que no practicamos meditación antes, pero antes la practicamos sin mucha esperanza, sin mucha expectativa, ¿no? Vamos practicando, si tenemos algo bueno, está bien, si no tenemos algo bueno, está bien. Pero cuando se ya tiene una buena fundación, su mente y su mayoría del tiempo está tranquila, no se agita fácilmente, no se queda víctima del enojo, de la codicia, de la tristeza, está bastante tranquila, ¿no? Al punto de la mayoría de ustedes, si obteniesen esta mente, ya no practicaría más meditación, porque ya estarían satisfechos, ¿no? Pero se comprende lo que el Buda enseñó, ¿no? Mesmo esta mente tranquila es impermanente, ¿no? Eso es una cosa que, mesmo esa felicidad es impermanente. Entonces, la persona tiene esa comprensión, aún, ¿no? Hace un esfuerzo para practicar meditación, progredir más, ¿no? En el camino óctuplo, ¿no? Entonces, se tiene esta fundación, una mente bastante tranquila, su capacidad la idea de practicar meditación y lograr alcanzar estados profundos de concentración ya es bastante realística, ¿no? Ya es no sería muy difícil de hacerlo. Edgardo, por favor, siguiente pregunta. Buenas noches, venerable. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su generosidad y muchas gracias también por el tema que hoy está abordando, que es de suma importancia para todos nosotros, al menos en mi consideración. Yo quería consultarle lo siguiente. Recuerdo que usted en una ocasión nos comentaba un poco su historia cuando comenzó a meditar y nos decía que al principio no encontraba ninguna novedad en cuanto a los resultados, no entendía muy bien la meditación, hasta que tuvo la oportunidad de poder conocer y estar presente con el venerable Guranatana. Y allí usted mencionó que en ese momento usted hizo un contacto con esa mente pacífica, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted ya tenía las condiciones dadas para que esa mente pacífica surgiera o la influencia del maestro en ese momento generó algún cambio? ¿Qué fue lo que sucedió allí, venerable? Muchas gracias. Yo no sé por cierto, ¿no? Yo pienso que ya es posible que yo ya tenía un poco de las condiciones, tal vez de una existencia pasada, tal vez no. Yo antes de ordenar monje, era una persona común como todos los otros, ¿no? Pero tenías algunas buenas cualidades, ¿no? Era común, pero no tanto, un poco diferente de mis amigos, de las personas que convivían, ¿no? Tenía un poco de diferencia, sí. Pero no nada muy fantástico, ¿no? Entonces yo no puedo decir con certeza, ¿no? que tenía algo ya de anterior, ¿no? Anterior también no sé decir si es una cuestión
Sí, talvez el Bhante Gunaratha es un monje muy inspirador, ¿no? Una presencia muy inspiradora, ¿no? Talvez sea un poco de esto también, ¿eh? Tiene un maestro que le da confianza, que se siente inspirado en practicar con ello. Entonces, tal vez tenga un poco de influencia también, porque se le da las instrucciones de meditación y realmente nos esforzamos para hacerlo, ¿no? Como le dije, ¿no? Entonces, esta ocasión que mencionas, el Bhante Gunaratha ha dicho algunas instrucciones extras sobre meditación y yo realmente lo escuché y me esforcé en hacerlo como lo dije, ¿no? Entonces tuve un poco del buen resultado, ¿no? Entonces, tal vez tenga un poco de la presencia del maestro también, tenga un poco de influencia también. Venerable, al respecto yo quisiera preguntar o comentar, eh, por lo que usted ha dicho y sobre todo en la plática acerca de lo que usted acaba de describir es un método más integral, ¿no? Del enfoque a la práctica, no solamente en un método. Pero yo pienso que, y usted me dirá si es así o no, creo que para nosotros es como somos budistas, pienso que es muy importante también como parte de ese método integral, tratar de mantener tanto contacto como sea posible con el sangha monástico. ¿Por qué? Porque el sangha monástico es nuestro ejemplo. Nosotros no tenemos el ejemplo en la vida ordinaria, ¿no? Pero el sangha es lo que nosotros vemos como superior, como el ejemplo. Entonces creo que también sería una pieza muy importante para que nosotros podamos hacer este desarrollo. ¿Está usted de acuerdo? No necesariamente, no es la cuestión de la sangha monástica en sí, no es nada fantástico y maravilloso, ¿no? Son apenas personas, ¿no? Entonces, si me pediera que yo expresase la misma cosa, yo diría tener contacto con personas sabias, no importa si son monjes o no, ¿no? Ah, entre los monjes tiene buenas personas y también tiene malas personas. Se viaja a Tailandia como cualquier otro lugar, ¿no? Tiene buenas o malas personas también, mesmo entre los monjes, ¿no? Entonces, si son buenos monjes, sinceros, sabios, entonces sí. Si son malos monjes, no. No. La verdad, los malos monjes son peor que las malas personas comunes, ¿no? Porque las personas comunes, pelo menos, no tienen no se presentan como personas sabias, como personas puras. Entonces, tiene que buscar personas sabias, personas de bien, de buen corazón, personas de mente elevada. Ese tipo de cosas. Sí, es importante tener un contacto pessoal, estar en la presencia de buenas personas es importante. No solo leer libros, ese tipo de cosas. Es bueno. Se tiene la oportunidad de encontrar personalmente con personas y hacer actividades juntas y este tipo de cosas es importante también. Si no tiene, entonces tiene que acostumbrarse a estar solo, ¿no? Tanto cuanto sea saludable hacerlo, procure estar solo, ¿no? Si no tiene buenos amigos, entonces tiene que hacer un amigo en sí mismo, ¿no? Si las demás personas no son buenas amigas, entonces nosotros tenemos que ser un buen amigo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, una persona tiene esa actitud, nunca está verdaderamente sola, ¿no? Porque tiene siempre a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando primero ha venido a estar aquí, donde ahora es el monasterio, yo viví solo. Viví aquí por cerca de 6 meses, ¿no? Solo en el bosque. Tranquilo, no tiene ningún problema. Porque si yo estoy solo, estoy con mi mejor amigo, ¿no? Si estoy solo, estoy con mi mejor amigo. Entonces,
para mí no tenía problema alguno, yo estaba tranquilo y bien. Pero la mayoría de las personas no son así, ¿no? Se están solos, están con su peor enemigo, ¿no? Y eso no es bueno, eso es una cosa que es urgente, que se tiene que, ¿no?, cambiar esto urgentemente, ¿no? Eso no se puede vivir de esta manera, es algo impracticable, ¿no? La vida ya es tan difícil, el mundo ya es algo tan hostil. Si mismo nosotros mismos no somos amigos a nosotros mismos, entonces no hay esperanza, ¿no?, que sea obtener bienestar, obtener tranquilidad en esta vida, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de buscar buenos amigos, personas sabias, si son monjes, está bien, si no son monjes, también está bien, está bueno. Pero si no tenemos la oportunidad, entonces tenemos que nos esforzar aún más a desarrollar nosotros mismos, ¿no?, solos, ¿no?, practicar solos, hacer un esfuerzo para tornarse un buen amigo para sí mismos, ¿no? Muchas gracias, Ayan. ¿Alguna otra pregunta? Janet, por favor. Muchas gracias, Venerable, por su plática. Mi pregunta es sobre el ejemplo que usted puso sobre el incendio que ocurrió en su monasterio y comentó que Sati fue lo que lo devolvió al momento presente, a ver la realidad como es, la impermanencia de las cosas. Si una persona principiante está tratando de cambiar en su vida cotidiana la forma de cómo entender las cosas, pero al mismo tiempo se necesita Sati o algún otro factor que entiendo se cultiva mediante la meditación, ¿cuál sería ese proceso para esta persona principiante de poder cultivar Sati en la meditación, siendo que el entendimiento todavía no es el correcto y apenas empieza? No tiene que cultivar en la meditación, puede cultivar de varias maneras diferentes, ¿no? Si tiene alguna actividad que le gusta hacer, que requiere atención, requiere presencia mental, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de deporte, algún tipo de arte, algún tipo de música, de pintura, cualquier cosa, alguna actividad que requiere que tenga presencia mental, que esté presente, que no se puede distraer, tiene que estar enfocada y atenta. Es una buena opción. O lo que más recomiendo, porque no tiene que pagar nada, totalmente gratis, puede hacerlo en casa, en cualquier, es procurar tiempo libre para sentarse sola. No necesita sentar en meditación, puede sentarse en una cadera, en un cuarto, en un local que esté tranquilo, y aprender a escuchar o sentir a sí mismo, ¿no? Solo sentarse y sentir, ¿no? Ahora, ¿cómo me siento ahora? Estoy sintiendo impaciencia, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo o qué. Entrene a sí misma a estar ciente de sus sensaciones, tanto sensaciones físicas como emocionales. Ambos son importantes, ¿no? En general, las personas que quieren practicar meditación solo se preocupan con las sensaciones emocionales, pero las sensaciones físicas también tienen una importancia, ¿no? Principalmente si tenemos algún problema de salud, por ejemplo, si tenemos, ¿cómo se dice? Gastritis o dolor de cabeza, cualquier tipo muchas veces las personas tienen un desconforto físico y no perciben porque están tan acostumbradas, ¿no?, a bloquear la experiencia que ya no percibe que está presente, ¿no? Pero lo mismo principio se aplica a las emociones, ¿no? Entonces hay que desarrollar una capacidad de estar ciente, ¿no?
estar siempre a entrenar a sí mismo a estar ciente. ¿Cómo me siento ahora? Es una cosa que puedes entrenar, por ejemplo, se tiene un tiempo libre, se sienta, por ejemplo, piensa de manera que te deja muy enojada. Piensa en una persona muy irritante, muy aburrida. Piensa, hace que esté bastante enojada, ¿no? Entonces, ¿estoy me sintiendo enojada? Sí. ¿Cómo sabes que está enojada? ¿Cuál es la sensación del enojo? ¿Dónde está en el cuerpo? ¿Está en mi pierna, en mi brazo, en mi pecho? ¿Dónde está el enojo? ¿Cuál es la característica del enojo? ¿No? Entonces, estudia bastante, mira bastante. Entonces, permanezca observando hasta que la sensación empiece a disminuir, ¿no? Desaparecer poco a poco, hasta que se va, ¿no? Entonces, a poco estaba me sintiendo enojada. Esta era la sensación. Ahora el enojo ya se fue. Ahora me siento así. Son diferentes, ¿no? Bastante diferentes. Entonces, también lo hace lo mismo con el miedo, con la impaciencia, con todas las emociones, principalmente las emociones que más nos perjudican, ¿no? Que son problemas en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, la persona que tiene más problemas con el miedo, entonces, da prioridad al miedo. La persona que tiene más problemas con la impaciencia, estudia la impaciencia primero, ¿no? Porque es un problema urgente que se tiene que aprender a trabajar con esto, ¿no? Entonces, cuando se hace eso con frecuencia, con bastante, ¿no? Se tiene una curiosidad, tiene un interés, ¿no? Curiosidad, tem un deseo de aprender, de descubrir, de saber cómo funciona, ¿no? Entonces, esto se torna un hábito mental, ¿no? Lo hacemos como estando en casa, tranquilos, pero también ya comenzamos a nos interesar cuando salimos a la calle para trabajar, estamos caminando, sentimos, ¿no? Oh, estoy con miedo, ¿no? Oh, esta es la sensación del miedo. Si está bastante familiarizado con la sensación, vas a reconocerla en varias situaciones diferentes, ¿no? También esta es una práctica importante porque también ya nos ayuda a saber experienciar las cosas sin se dejar dominar por las emociones, ¿no? Entonces, podemos experienciar el miedo sin ficar con miedo. Podemos experienciar la codicia, pero no somos personas, digamos, deshonestas, ¿no? Sentimos deseo, pero no nos controla nuestras acciones, ¿no? Entonces ya es un cierto tipo de paz mental, ¿no? Ya tenemos paz mental suficiente para controlar nuestras acciones, nuestra habla, nuestro modo de hablar, pero aún no controlamos nuestra mente, nuestras sensaciones continúan existiendo, ¿no? La impaciencia, el miedo continúa existiendo, pero ya no controla más nuestro cuerpo, ¿no? Que ya es una buena victoria, ya es un logro importante, ¿no? Entonces, se lo hace ya empieza a cambiar su percepción de su existencia, ¿no? Se siente miedo, pero el miedo ya no controla más su existencia. El miedo ya no es tan importante, ya no tiene más miedo de sentir miedo, ¿no? Ya no tienes más miedo de sentir codicia. Si no tienes miedo de sentir codicia, puedes ser honesta consigo misma, dice, yo quiero esto. No importa, no tienes más que tener miedo de ser honesto, ¿no? Y sincero consigo mismo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de mi situación? ¿Qué de fato se pasa en mi corazón, ¿no? Entonces, la capacidad de conocer más y más a sí mismo se aumenta exponencialmente, ¿no? También se lo hacemos con una actitud de amistad, una actitud
amorosidad, una actitud de buen humor también. No es nada muy estresante o triste, o mismo cuando no vemos cosas que no son muy bonitas, no tiene problema. Estamos dispuestos a trabajar juntos, no tenemos una actitud de querer destruir, ¿no? Es una actitud de vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar juntos, ¿no? Es una actitud de amistad para con nosotros mismos, ¿no? Entonces es una cosa que se puede hacer poco a poco, ¿no? No tiene que ser en el momento de sentar de ojos cerrados, de practicar meditación. Puede sentar en cualquier situación que tenga un poco. Es bueno si tiene un tiempo libre, si no tienes ninguém por perto. Se puede, por ejemplo, se puede sentarse y sentir triste, por ejemplo, al punto de ter lágrimas, ¿no? de llorar, ¿no? Al punto de llorar. También, si está sola, puede hacerlo sin problema, ¿no? Si tiene alguien por perto, tiene que tener cuidado. Las personas van a ficar preocupadas, ¿no? Pero si está sola, puede ficar con gracia, puede llorar, puede reír, puede hacer lo que quiere, ¿no? Tiene libertad de ser sincera y realmente experienciar sus emociones, ¿no? Entonces lo hacemos y observamos bien, ¿no? Esta es la tristeza, ¿no? Entonces también se puede hacer un ejercicio, ¿no? De construir las emociones. Por ejemplo, yo quiero experimentar tristeza, entonces me recuerdo de algo que es muy triste, lo haces hasta que esté bastante triste, ¿no? Ok, ahora estoy triste, muy bien. Ahora vamos a abandonar la tristeza. Entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Por ejemplo, el mismo asunto, ¿no? Por ejemplo, suponga que es el enojo, ¿no? Pensamos de una manera sobre una persona que nos deja enojados, ¿no? Entonces pensamos hasta el punto que son bastante enojados, ¿no? Ahora pegamos la misma persona y cambiamos el modo de pensamiento, ¿no? Pensamos de manera que no tenemos más enojo de aquella persona, sentimos amistad por aquella persona. Entonces se trabaja en cómo se construyen las sensaciones, cómo se destruyen las sensaciones, ¿no? Se torna hábil, ¿no? Antes éramos víctimas de las emociones, ahora nos tornamos más maestros, mestres, ¿no? Dueños de nuestro propio corazón, ¿no? Es muy bueno hacerlo porque en medio de todas estas cosas, todo ese enojo, miedo, tristeza, felicidad, codicia, impaciencia, en medio de todo esto, es posible que encontremos el punto central, el punto que llamamos de sati, ¿no? El punto silencioso, el punto de la ciencia, ¿no? El punto que está ciente de la tristeza, el punto que está ciente de la impaciencia, tiene un punto central, ¿no? Que está siempre presente, no es algo que desarrollamos sati, pero la verdad sati está siempre presente, ¿no? Nunca se ha ido, ¿no? Es que nosotros no sabemos conectar, no sabemos hacer contacto con sati, ¿no? Esta capacidad de estar ciente, de presencia mental, ¿no? Entonces es una cosa que aprendemos a hacerlo, ¿no? Ya sabemos sentir enojo, sabemos sentir paciencia, sabemos sentir amistad, ahora vamos a aprender a estar cientes, ¿no? Entonces no, puede hacerlo de muchas maneras, ¿no? Esta es una sugerencia, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Gracias, venerable. Yo lo he hecho de esta manera. Mismo cuando antes de hacerme monje ya lo hacía, cuando me hacía monje lo hice aún más, ¿no? Hacerlo con más intensidad do que antes de hacerme monje. Y también iba practicando meditación. Pero los primeros años de mi vida monástica, lo que más hacía era esto, ¿no? Estudiaba a mi mente, estudiaba a mi corazón, ¿no? No me preocupaba tanto con la práctica
También practicaba meditación, pero no me sentaba muy aburrido, si no sentía nada especial, si no estaba pacífico, no estaba muy preocupado con esto, estaba más preocupado en conocer a mí mismo, ¿no? De este punto de conocimiento, el resto se torna bastante fácil. Gracias, venerable. Creo que nos quedan unos 3 minutos todavía. No sé si haya alguien que quiera hacer una última pregunta, por favor. Carolina, por favor. Gracias. Con el tiempo, con la práctica, ¿la personalidad cambia o es algo que se mantiene, pero que uno de alguna manera aprende a gestionar? No cambia de todo, porque una persona normal no es toda mal, ¿no? Tiene muchas buenas cosas en una persona común, ¿no? Entonces no hay necesidad y no hay beneficio en cambiar todo, ¿no? Solo cambiamos las cosas que están mal, ¿no? Si tienes cosas que son dañosas, cosas que son maléficas, entonces hacemos un esfuerzo para abandonar estas características, ¿no? Si tiene algo que nos falta, lo hacemos un esfuerzo para desarrollar lo que nos falta. Pero siempre tiene un núcleo, ¿no?, que permanece, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo conozco muchos maestros, ¿no?, de Tailandia, que todos ellos muy sabios, algunos que tal vez sean personas iluminadas, y no tienen la misma personalidad, ¿no? Tienen personalidades muchos diferentes, muchas características muy distintas un del otro, ¿no? Pero todos son muy sabios, muy elevados, ¿no?, en términos de su capacidad, ¿no?, espiritual. Pero son bastante distintos en sus personalidades, ¿no? No hay una obligación de abandonar quien somos y nos tornar una otra persona por completo, ¿no? Solo abandonamos las cosas que no son dañosas, las cosas que están mal, y solo desarrollamos las cosas que nos faltan, ¿no? Si tiene alguna buena cualidad mental que es útil y que nos falta, la desarrollamos, pero no tenemos que ser perfectos, ¿no? Eso no es necesario, ¿no? No es necesario para tener felicidad, no es necesario para tener paz mental, no es necesario para alcanzar la iluminación, ¿no? La perfección no es necesaria. Tal vez la perfección sería necesaria si quiere tornarse un Buda, ¿no? Pero si quiere simplemente tornarse una persona sabia, tranquila, feliz, y mesmo una persona iluminada no necesita estar perfecta, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pero tiene que hacer un buen trabajo, tiene que tener una mente armoniosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponga que es una persona bastante eficiente, ¿no? Cuando se hace las cosas, lo hace bien, los problemas se resuelven fácilmente, ¿no? Si tiene esa característica de eficiencia, por ejemplo, puede ser un poco impaciente. No tiene mucho problema en ser impaciente si es una persona eficiente, ¿no? Porque tiene impaciencia, pero se resuelve el problema fácilmente, ¿no? Ahora, si no es muy eficiente como persona, ¿no?, y también es impaciente, ese es un problema serio, ¿no? Porque vai tentar resolver el problema y no va a resolver el problema, va a hacer las cosas aún peor de que ya estaban antes, ¿no? Entonces, en este caso sería bueno tener un poco de paciencia, ¿no? Si no es muy capaz, muy eficiente en hacer las cosas, la paciencia es bastante útil para ustedes, ¿no? Entonces, las calidades se combinan de manera que se crea un conjunto armonioso. Pero un conjunto armonioso no necesita ser igual a de los otros, ¿no? Una persona tiene ciertas características, pero esas características funcionan bien en un conjunto, ¿no? Otra persona tiene características diferentes, pero en su conjunto, en su unidad, funcionan en armonía. Entonces no hay necesidad de ser una persona padrón, como
sabe? No todos tenemos que ser iguales a Dalai Lama, no es necesario. Cada persona puede tener sus distinciones, sus características diferentes, ¿no? Pero lo importante es, tiene que se hacer un conjunto que esté armonioso, ¿no? Las características tienen que combinar de manera que la mente funcione de manera tranquila y sin mucho atrito, ¿no? Sin mucho pierda de energía, sin crear mucho estrés. Venerable Señor, le damos muchas gracias por su generosidad y por su compasión. Y ahora invito a todos a que hagamos la triple reverencia al Venerable. Gracias a todos. Gracias, Venerable. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, Venerable. buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches a todos, Muchas gracias. gracias, Gracias. venerable. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, Venerable. Gracias a todos. Meta. Buenas noches, muchas gracias. Gracias al venerable, gracias a todos. Gracias, Miguel.